La motosierra sigue haciendo estragos, llevándose todo a su paso. Un total de 15.000 familias argentinas han quedado sin sustento como consecuencia de los despidos masivos en el sector público que ha ordenado Javier Milei como parte de su devastador plan de recortes. Y para hacer la situación más crítica, los avisos de despido han llegado a los trabajadores de la manera más humillante posible, sumado a la represión que ha ordenado el mandatario en las oficinas públicas para impedir el acceso de los trabajadores que, sin justificación ni alegato, se han quedado sin empleo. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Precariedad, pobreza, degradación, represión. Tales adjetivos describen de alguna manera la compleja situación que están atravesando miles de familias argentinas por un recorte sin precedentes ni sustento legal que pone en jaque el funcionamiento de áreas clave de la administración pública en ese país. El gobierno confirmó que dio de baja a 15.000 empleados públicos esta semana, la mayoría en las provincias donde se cerraron dependencias. Milei anticipó que su objetivo es llegar a los 70.000 despidos, una cifra que representa el 35% del personal civil del sector público nacional. Las notificaciones de no renovación de contratos o despidos han venido ocurriendo sin previo aviso, por correo electrónico e incluso por mensajes de WhatsApp. Mediante esta insólita estrategia, miles de personas se han quedado repentinamente desempleadas en medio de la recesión económica más compleja de los últimos años que vive el país. Los testimonios son tristes, como por ejemplo el de una anciana que llora desconsolada ante las cámaras de televisión porque la acaban de despedir, o el de un meteorólogo que se entera a través de altavoces de que ya no tiene trabajo. El panorama desolador se vive en decenas de oficinas públicas en todas las provincias argentinas. Cientos de hombres y mujeres de todas las edades hacen largas filas para saber si todavía están en la nómina. La aniquiladora motosierra ha alcanzado inclusive a la prensa, pues decenas de periodistas que ahora han pasado a engrosar la interminable lista de desempleados argentinos tampoco fueron notificados de que sus programas, que en muchos casos se transmitían desde hace décadas en la televisión pública, estaban cancelados. El escenario de despidos ha tomado tanto a trabajadores que habían ingresado al Estado durante el anterior gobierno de Alberto Fernández como con otros de más de 20 años de antigüedad a quienes la ley ampara. Pero Javier Milei ha pisoteado el sustento legal y sin argumento de ningún tipo ha dejado a miles en la calle. El gobierno de Javier Milei ha echado a la calle a empleados estatales dependientes tanto de organismos centralizados como descentralizados. Si bien se registraron desvinculaciones en las sedes que están en la ciudad de Buenos Aires, el mayor número fue en las provincias, donde en algunos casos directamente se cerraron delegaciones. De llegar a cumplirse la estremecedora promesa de Milei de echar a 70.000 trabajadores públicos, se estarían eliminando por completo algunas funciones del Estado. Según cifras oficiales, en total, en el sector público nacional trabajan 200.000 empleados civiles. En tal sentido, despedir dicha cantidad de personas implicaría una reducción de la planta del 35%, una medida que vaciará ministerios y obligará a cerrar algunos de los 76 organismos descentralizados que tiene el Estado Nacional en todo el país. No hay manera de que funcionen los ministerios si echan a 70.000 trabajadores, porque el grueso de ese total está en la administración centralizada. Solamente puedes llegar a ese número cerrando organismos. No hay manera que puedas sacar 70.000 y garantizar el funcionamiento de todo lo que está. Así lo expresó Ana Castellani, exsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, quien agregó que si eso pasa, el Estado va a dejar de funcionar tal y cual lo conocemos. Va a haber un montón de prestaciones que no se van a poder brindar, lo que haría cada vez más grande el problema que hasta ahora está armado por el gobierno de Milei. Según el último informe oficial de septiembre de 2023, en Argentina había 3.389.900 trabajadores públicos, 20% de los cuales pertenecen al Estado Nacional, el 60% a los provinciales y un 20% a los municipales. Si se pone foco en el plano nacional, que es donde el presidente Milei pasó la motosierra, se ve que hay 711.000 en total,
Eso incluye la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas de Seguridad, el personal de universidades, de empresas públicas y el Poder Legislativo. De ese total, 400.000 integran la Administración Pública Nacional, y de esos, solo 203.000 son civiles, por lo que el recorte se da en un universo pequeño. Si se despiden 70.000 personas, el Estado prácticamente desaparecería. Ya despidieron una primera tanda de 15.000 y el Estado ya es diferente a como lo conocíamos. Así explicó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado Nacional, Rodolfo Aguiar. La crisis que ya viene atravesando Argentina desde diciembre pasado, con los recortes, la eliminación de subsidios, la inflación, la devaluación, ahora ha aumentado los niveles de pobreza y al sumar a las 15.000 personas que repentinamente quedaron desempleadas en medio de la convulsionada situación económica que vive el país, el panorama es mucho más complicado. Pero los estatales resisten frente a los despidos de Milei. Sindicatos de trabajadores públicos profundizarán su plan de lucha frente a los miles de despidos ordenados por la administración de Motosierra. Empleados públicos de diferentes dependencias del Estado hacen interminables filas para saber si están en la lista de despedidos. Otros trabajadores entraron por la fuerza, estuvieran despedidos o no, pese al megaoperativo policial montado a nivel nacional. Pese al despliegue de las fuerzas de seguridad y la amenaza de iniciar procesos penales contra aquellos que intentan ingresar ilegalmente a las dependencias del Estado, los trabajadores lograron ocupar sus puestos de trabajo en la mayoría de los casos, según apuntaron desde el sindicato, que al finalizar la jornada decidió profundizar el plan de lucha. La disputa por mantener los puestos de trabajo se da en un contexto en que el costo de vida se eleva día a día. El índice de inflación en marzo superó el 295% interanual y la recesión de la economía provoca una caída superior al 30% interanual en la actividad industrial de las pequeñas y medianas empresas, responsables del 50% del empleo asalariado registrado. Así las cosas, el secretario general del sindicato Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, denunció la crueldad de Javier Milei y anunció que el gremio de la función pública se movilizará de distintas formas para hacer presión y exigir que se respeten los derechos laborales de miles de argentinos. El Ejecutivo argentino se ha mostrado hasta el momento no solamente inflexible en su plan de ajuste, sino que lo ha celebrado en redes sociales como parte del cambio prometido por Milei en su combate contra la casta. Y aunque su promesa es que habrá luz al final del túnel, como repite Milei constantemente, por el momento no se percibe nada parecido, en medio del empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más pobres, trabajadores asalariados, clases medias o pequeñas y medianas empresas, afectados por la combinación de inflación con recesión. Por ahora, nada parece ser capaz de detener el plan de Motosierra de Javier Milei, quien se mantiene empeñado en reducir al Estado argentino a sus huesos y obsesionado con la idea de equilibrar las cuentas públicas. El presidente ultraliberal repite una y otra vez el discurso de la ola de despidos, que ocurre en un momento cuando Argentina atraviesa una de las mayores crisis económicas de su historia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.